les doy la bienvenida a esta primera aula abierta del año que hemos denominado el aula como entorno biodiverso. Vamos a tener una conversación alrededor de este libro que ven acá. No se vayan, al final vamos a obsequiarlos, a Pablo, quédense hasta el final. Estos espacios de aula abierta pues, es un ejercicio académico liderado por nuestro rector desde hace ya varios meses, con el propósito de expandir el conocimiento pues, más allá de las aulas tradicionales, ¿cierto? Es una apuesta por la formación integral de los estudiantes, de nuestros docentes. Este semestre estamos acompañando desde el Centro de Estudios en Pedagogía estos espacios para que también pueda ser algo muy importante, no solo para los estudiantes, sino también para nuestros docentes. Hoy nos convoca entonces a hacer una reflexión profunda y a pensar el aula como un entorno biodiverso, como un ecosistema vivo, donde convergen saberes, experiencias, sensibilidades y responsabilidades frente al territorio que habitamos. Quiero pues expresar un agradecimiento al rector por apoyar estas iniciativas, por acompañarnos el día de hoy, al vicerrector también por su acompañamiento y su apoyo en estos ejercicios, a todos ustedes por acompañarnos y de manera muy especial a nuestros invitados, a Daniel Jaramillo Ferrer, que ya lo voy a presentar, uno de los autores de este libro, y nuestros profesores Paulina y Juan Camilo, que también los voy a presentar, pero antes de eso quiero darle la palabra al rector y quiero darles unas palabritas de bienvenida a este evento. Bueno, venía muy bien, pero el aire me volvió a recordar que estoy disponible. Esto es una pausa activa. Realmente este proyecto de aula abierta tiene pues, un sentido muy importante antes de saludar pues, al expositor, y es que dinamicemos el sentido de la institución. Dentro de ese universo multidiverso, a veces es muy complejo ¿no? suspender las actividades y escuchar. Y también es una de las virtudes de los seres humanos que hemos tenido como diluyendo en el tiempo, no nos escuchamos, y es muy importante que validemos esa estrategia de aula abierta, que dentro de su conceptualización es complementar los ciclos de formación, no solamente para administrativos, docentes y estudiantes, sino también para la comunidad que quiera llegar a la institución. No voy a hablar mucho porque no va a poder. Bueno, iniciar siempre con una frase, con una reflexión que nos convoque como a proyectar ese deber de humanidad que tenemos. Y Gary Sidner mencionaba frente al concepto de naturaleza que la naturaleza no es un lugar que se visita, es nuestro hogar. Realmente estamos integrados. ¿Y dónde está ese sentido de responsabilidad que nosotros tenemos con ella? Hasta dónde los intereses económicos nos han llevado a no entender que el fenómeno del calentamiento global, el fenómeno de los recursos no renovables, es una realidad que nos convoca a replantearnos como sociedad. Es una alegría enorme entonces darles la bienvenida a este encuentro de aula abierta, un espacio que la institución ha concebido para pensarnos juntos, con calma, con profundidad, con esperanza. Hoy nos reunimos alrededor de una conversación que nos toca como educadores, como administrativos, como ciudadanos, como seres humanos que habitan un territorio vivo. La reflexión sobre el aula como un espacio biodiverso. En tiempos en los que la educación parece tensionarse entre lo urgente y lo importante, este evento nos invita a detenernos y observar, a mirar de nuevo aquello que creíamos familiar, el aula, el escenario donde día tras día se encuentran miradas, voces, preguntas, posibilidades. Pero hoy queremos mirarla desde otra manera, entenderla no solo como un lugar físico, sino como un ecosistema donde se tejen relaciones, sensibilidades y formas de habitar el mundo. Por eso es especialmente significativo contar con la presencia de Daniel Jaramillo Ferrer, a quien le damos una bienvenida muy especial a esta alma mater, cuyo trabajo y sensibilidad han contribuido a releer nuestro territorio desde un lente de la biodiversidad. Su aporte en diálogo con el libro El Legado Biodiverso
la oportunidad de pensar cómo la escuela, la universidad y los espacios educativos pueden integrarse de manera viva y respetuosa con el entorno. Nos invita también a preguntarnos cómo sensibilizar a nuestras comunidades frente a la riqueza natural que nos rodea y como sujetos que comprendan la vida como un valor fundamental. Este encuentro entonces no es solo un evento académico, es también profundamente humano, es un recordatorio de que educar no es transferir información, sino generar vínculos con otros, con el conocimiento y con la tierra que nos sostiene. Cada persona que entra en un aula trae consigo una historia, una raíz, una relación con el territorio, y cuando el aula se convierte en un espacio biodiverso, se abre la puerta para que esa historia dialogue con los demás. Hoy, para cerrar, más que escuchar, estamos aquí para sentir, para pensar juntos, para dejarnos interpelar por la pregunta de cómo transformar nuestras prácticas pedagógicas en acciones más conscientes y más respetuosas con la vida. Ojalá este espacio nos inspire a seguir construyendo una universidad sostenible, abierta y comprometida con el cuidado del planeta y con la dignidad de todas las formas de existencia. Les doy entonces la bienvenida, que este diálogo sea fértil, profundo, transformador, integrador, y recuerden que hay una proyección también institucional desde el componente de sostenibilidad que es integrar una línea de saberes ancestrales que conversan mucho con los temas de biodiversidad. Entonces disfruten, respiren, escuchen y participen. Un placer. Muchas gracias a nuestro rector por esas palabras tan hermosas. El vice también quiere dirigirse a usted, el vicerrector de docencia, el rector David Antonio. Buenos días. Yo creo que después del discurso del rector no hay mucho que decir. Simplemente agradecerles su participación, invitarles a que sigamos entonces contemplando las invitaciones que se hace el CEPED en relación a esta apuesta institucional que hemos denominado Aula Abierta, la cual cada mes esperamos contar con diferentes temáticas. Como lo mencionaba Ana Carolina, y también entre líneas el señor rector, es una apuesta por diversificar la forma de interacción y la construcción de conocimiento en una comunidad científica, pero también invitando a los actores sociales, a las personas que están allá afuera, a los que están generando formas de pensar, de reaccionar, de poder tomar decisiones. Es decir, intentamos que nuestra IUE sea cada vez un foco de discusión, pero también de acción en relación a todos los cambios que seguramente debemos asumir como formadores y como profesionales. Y que más que este tema, la biodiversidad y especialmente la sostenibilidad. Una apuesta que en nuestro PEI se lo van a ver marcado en diferentes formas y que ya desde el programa de Derecho contamos con una investigación que a propósito lidera en este momento Ana Carolina, en la cual se hace una apuesta por la sostenibilidad desde un tema antes nunca pensado, y es la lectura clara, ¿cierto? Es decir, cómo entonces entendemos las normas, cómo podemos generar alfabetización a partir de las normas y de las mismas instituciones. Y creo que este tipo de acciones pues seguramente nos permitirán seguir transformando nuestro entorno. Muchas gracias al conferencista. Yo ya estuve en una presentación inicial, les aseguro, vale la pena. Y ojalá estos libros, estos ejemplares queden en unas muy buenas manos, porque está precioso. Bueno, no me extiendo más. Creo que vinimos para escuchar a nuestros invitados e invitadas y espero entonces que pasen un buen rato. Hasta luego. Bueno, entonces voy a presentar a los invitados especiales de hoy y luego les voy a explicar más o menos cuál va a ser la dinámica de este espacio. Primero pues saludar a Daniel Jaramillo Ferrer, él es autor, uno de los autores de este libro tan hermoso, Envigado Biodiverso. Es director de la Corporación La Trinidad, entidad dedicada a la conservación de mariposas y polinizadores en Colombia. También es naturalista y es fotógrafo de
de mariposas e insectos, con más de 20 años de experiencia en procesos de consultoría y ejecución de proyectos ambientales y empresariales alrededor de las mariposas y las plantas necesarias para su conservación, especialmente en ambientes urbanos y periurbanos. A la fecha ha publicado varios libros sobre mariposas en Antioquia. Hoy contamos además también con la presencia de dos profes de nuestra institución, a quienes quiero agradecer por su generosidad, su tiempo, su disposición para hacer parte de este ejercicio. Nos acompaña la docente Paulina Pamplona Moreno, ella es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Educación, psicóloga egresada de esta institución, especialista y magíster en literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana, formada en nuevas constelaciones familiares y terapias desde el arte. Acompaña la línea de profundización estética del programa de psicología en la IUE, desde los cursos de estéticas expandidas, intervenciones psicosociales desde el arte, horizontes de pensamiento y psicología del arte. Es líder investigadora del semillero Recrearse, estética e investigación situada y procesos de creación, y ha afirmado su formación y pensamiento desde una mirada feminista que busca siempre poner en el centro de toda conversación la vida y sus múltiples posibilidades de ser, a propósito del tema del día de hoy. También nos acompaña el profesor, docente Juan Camilo Vélez Laporda de la Facultad de Ciencias Empresariales. Juan Camilo es ingeniero ambiental, egresado en el 2014 de la Corporación Universitaria La Rayista, magíster en Ingeniería Urbana de la Universidad de Medellín, con más de 10 años de experiencia en gestión ambiental organizacional. Se enfoca en planes de manejo ambiental, recursos ambientales, estrategias de sostenibilidad. Docente universitario desde 2015 y actualmente entonces docente de tiempo completo en la tecnología de gestión ambiental de nuestra institución. Muchísimas gracias a todos ustedes. Entonces la metodología va a ser muy sencilla. Iniciaremos con la intervención de Daniel, quien nos va a presentar el libro, cómo fue construido, bueno, ya lo vamos a escuchar. Y luego de eso entonces vamos a abrir un pequeño espacio de conversación con los profes y con Daniel. También ustedes quieren intervenir, muy bienvenidos. Para hacer algunas reflexiones a modo de analogía con fenómenos, ecosistemas, especies que describe este libro y cómo podemos trasladarlo entonces a nuestras aulas, ¿cierto? Nos vamos a hacer preguntas para saber cómo podemos aprender de ellos, cómo aplicar esa riqueza a nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo podemos acercarnos a esa riqueza natural a partir de nuestra riqueza, cómo podemos acercarnos a esa riqueza natural desde cualquier disciplina, independientemente de nuestra formación. Bueno, y al final vamos entonces a aplicar los libros, no vamos a dar más espera. Daniel, adelante. No sé si quieres acá o te paso un micrófono. Como quieras. Te voy pasando el libro. Como quieras. Como tú te sientes más cómodo. Pues a mí me gusta como moverme un poquito. Ana, gracias. Chicos, pero si necesito micrófono, creo que no. Sí. Hola. Hey, gracias. Qué rico estar aquí. Ana, qué rico la institución, pues a conocerlos por rector, a todos ustedes. Me llenó de muchísima emoción estar acá y tener la posibilidad de contar un poquito sobre esto, porque pues tan sencillo como que esto se hizo fue para esto. Literal, tener excusas para conversar, para contar historias, para sensibilizarnos y para enamorarnos es el objetivo principal de haber trabajado en proyectos como estos. Entonces, de verdad que muchas gracias por estar acá sentados y la disponibilidad de conversar y digamos que vincularnos con estos temas que yo sé que generan muchas emociones y muchas sensibilidades, y eso es lo que queremos. Antes de eso les quiero contar un poquito sobre lo que hacemos nosotros en la corporación, para dar un poquito de contexto, dos puntos específicos, dos líneas de acción que trabajamos en la corporación, es temas de educación y sensibilización y temas de investigación y divulgación. Entonces tenemos 4 líneas en general, otras 2 que digamos que no aplican para la conversación de hoy, que es temas de recomposición de ecosistemas, y ahorita con el profe sí podemos emplear un poquito más del tema, y adicional a ustedes dejaré obviamente las puertas abiertas a que miremos si los podemos hacer. Entonces desde estas 2 líneas creo que hay una relación muy importante, sobre todo con ustedes, desde la educación formal, cosa que nosotros no hacemos, pero el año pasado nosotros sensibilizamos a más de 1000 personas que participaron en los diferentes proyectos que trabajamos desde una educación muy basada desde la práctica, desde el tocar, desde el vivir, desde el sentir, ¿cierto? Que es digamos la otra parte de la educación que no está vinculada con una estructura formal, con temas de evaluaciones, sino generar educación a través de la sensibilidad y de la vivencia. Eso es lo que hacemos nosotros en nuestro espacio que tenemos entre Río Negro y el Carmen, con las actividades que hacemos
por salidas de campo y sobre todo con proyectos como estos que precisamente están diseñados para generar alto impacto. Y por eso cuando pensamos en este proyecto, dijimos este proyecto lo queremos hacer con imágenes bastante poderosas, pues yo también soy fotógrafo de afición, aunque como les contaba Ana, pues ya he publicado 6 libros y bueno, digamos que llevo muchos años trabajando desde la imagen más no como fin, sino como medio, la imagen como un poder transformador, un poder de sensibilización, y por eso quisimos que este libro estuviera realizado con imágenes poderosas, bonitas y que realmente nos dieran conexión. Inclusive me ha pasado como algunas personas que me han dicho que ya han visto el libro, que les ha gustado mucho, y me dicen, oíste, pero ¿en serio Diego, eso está acá? Y yo les digo, sí hermano, eso está aquí en la esquinita. No te puedo creer, yo sí, aquí está. Y eso es precisamente lo que queríamos hacer con este producto, con este proyecto, generar ese proceso de impacto a las personas que lo tienen, y ustedes van a quedar con una responsabilidad muy grande, y qué pena con ustedes, pero van a salir aquí responsables de ayudarnos a multiplicar esto, de ayudarnos a que este producto, ahorita vamos a contar de la página web donde lo pueden descargar, los que se van a quedar con las copias, que lo roten, no es para que lo metan en una estantería y lo dejen ahí guardado durante los años de los años, que lo lean, que se lo muestren a sus hijos, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, y que precisamente en ese proceso de mostrar estas imágenes, este tema, pues generemos lo que queremos, que es generar amor y cariño, que se traduzca en conservación, que es el foco final de nuestra corporación, conservar este planeta tan hermoso que tenemos. Entonces, como hablamos con Ana, yo les voy a hacer un recorrido rápido de libros, los vamos a mostrar acá, les voy a contar un poco cómo se realizó para hacer como del espacio un espacio conversado. Me gustaría, si en cualquier momento alguno quiere hacer alguna intervención o alguna pregunta, pues la haga en este proceso, digamos, rápido que voy a contar del proceso del libro. Y luego, pues para que hagamos una conversación con los profes, que además me parece que hay unos temas muy interesantes que Ana esboza dentro de este espacio de aula abierta, que me parece que, digamos, que es cómo correlacionar todo esto con la actividad de ustedes dentro de un espacio universitario, académico, y esa responsabilidad de llegarle a tantos jóvenes. Dios mío, muchos de ustedes, entonces los felicito. Tremenda labor. Bueno, entonces miren, este libro se diseñó como un recorrido rápido en 5 grupos faunísticos. Yo voy a pasar rápido, porque aquí vamos a ver los grupos en los que estamos trabajando en el capítulo, donde nosotros... Espérame, ok, listo. Listo, pues obviamente tenemos unas introducciones. Lo primero que queremos empezar a mostrar es pues como la verdadera riqueza que tiene el municipio. Obviamente estamos hablando de unos temas técnicos pues digamos de las características ecológicas que tiene el municipio, las áreas de conservación, los proyectos que se han hecho a nivel de monitoreo de fauna, de levantamiento de información y de investigación que se hace en el municipio. Y empezamos pues como a hacer como un recorrido rápido sobre esa riqueza que tenemos en los diferentes grupos faunísticos, de los cuales trabajamos esencialmente 5. O sea, en el proceso del libro, pues esto realmente es una foto completa, es que no sé por qué se está viendo así. Estos no se ve así como el fondo blanco, o sea, la imagen es un poquito más, quizás pues es el formato que subí, quién sabe por qué lo habrá cogido así en el flip, bueno, no importa. Entonces, en este proceso, pues digamos, de mostrar esa evidencia, todas las fotos que tenemos en el libro, que es muy importante, son tomadas acá. Solamente tenemos algunas fotos de algunos mamíferos que por el tiempo, pues digamos que era casi que pues imposible lograr tomar la foto de algunos de los mamíferos dentro del municipio, pero sí son absolutamente pues clarísimo que tenemos los bichos acá, están documentados en múltiples cámaras trampas, pero no queríamos mostrar imágenes que verdaderamente no tuvieran digamos que la fuerza estética para llegar a ella, ¿cierto? Entonces empezamos a hablar un recorrido sobre lo que es la flora y la fauna, que es un tema muy importante, el tema de la biodiversidad. Ahorita en uno de los pasajes que Ana quiere que trabajamos empezamos a hablar sobre la importancia, digamos, de ese hongo, digamos,
invisible que tenemos dentro de nuestros bosques y montañas, que es verdaderamente lo que nos une, o lo que une a todo ese grupo de individuos que están metidos dentro del bosque. Pequeños organismos, muchos de ellos invisibles, son los que generan una red como mágica e increíble que conecta y que pone a hablar a todos los seres que están en la tierra y que están en el bosque. Y por eso quisimos comenzar este capítulo, o sea, empezar el libro empezando como de lo más básico, lo más general, de lo más invisible, lo que abarca absolutamente todo, que es el mundo de los hongos, un mundo fascinante desde todos los sentidos, no solo pues en la infinita diversidad, sino las funciones que tienen, los usos que tienen, pues medicinales, comestibles, etc. Y esa capacidad que tienen precisamente para desarrollar otras cosas. No sé, quizás algunos de ustedes saben, cuando uno, por ejemplo, va a propagar plantas, utiliza ciertos hongos para lo que haga es que genere raíces. Es de las cosas más poderosas en el proceso de desarrollo vegetativo, la existencia de hongos que son invisibles, unos polvitos que prácticamente no se ven y hacen que las células empiecen a multiplicar de una manera muchísimo más rápida. Es absolutamente maravilloso. Y comenzamos este recorrido sobre el tema de los hongos que tenemos acá en el municipio, pues como circunstancias, algunas fotos de ellos que nos encontramos en el recorrido. El de la izquierda es un hongo muy bonito, que es un hongo que se conoce, entre otras cosas, con un nombre no tan bonito, pero dice peo de bruja, porque es un hongo que se reproduce, porque cuando ve que son como unas bolitas, unos circulitos rojos que uno veía algunas veces en algunas zonas de conservación, al uno tocar el honguito, o digamos un animal o una gota de agua cae en esa bolita, él por la parte superior uno le ve que bota un humito que realmente son las partículas que van a permitir que se pueda reproducir. Entonces literalmente uno ve como un humito que sale cuando uno lo toca, pues sí, pero es un poco gráfica la descripción con la que les estoy dando, pero es un... sí. No se les va a olvidar, ese es el objetivo, que no se les olvide, que cumplan las funciones muy importantes. Entonces por eso empezamos como hablar sobre el tema de los hongos, muy interesantemente que le damos la información que tenemos. Nosotros pensamos que este libro también lo diseñamos desde que toda la información que estamos entregando, que obviamente pues no lo vamos a leer acá, la idea es que ustedes lo lean después, quienes lo tienen físico y que no lo descarguen, pues aprender de ellos, detalles como tips interesantes y cosas que nos vayan a mostrar un poquito sobre ellos. ¿Listo? Luego pasamos al siguiente capítulo. Esto está raro, algo me pasa. No, mentira, no, espérate, no, perdón, no, digamos que dijimos así. Lo que pasa es que digamos que las imágenes son muchísimo más, pues, no sé, podemos pasar una foto con la... Sí, esa es una buena idea, listo. Pero me lo cuides, no me lo ensucies. No lo rayes, No me lo rayes. Listo, entonces digamos que el ejercicio, miren cómo va subiendo de bonito. Empezamos con el tema de los hongos, estos organismos pues digamos que invisibles y digamos que medio desconocidos ahí en el bosque, y luego ya empezamos a hablar del estrato herbáceo. Aquí estamos hablando del estrato herbáceo, que son las plantas que no tienen un tallo leñoso, que son las plantas que son enredaderas, que son rastreras, y ahí empezamos a ver un montón de diversidad de cosas. Encontramos las diferentes formas y colores de las plantas herbáceas que tenemos en el territorio, las diferentes especies. Yo en este capítulo, yo aquí por ejemplo, es que yo quería decir lo que pasa, que como invertido, esos colores. Realmente esta página, y es otra página, entre ellas dos incluyen una página, pero entonces ¿sabes qué? Ese es lo único que te mandé, porque no es lo único que te mandé, aunque no está, esa no es la última versión, que no está con lo que no importa. Entonces, aquí por ejemplo me gusta hablar de esta foto donde hablamos de estas especies herbáceas, una muy importante que tenemos en el municipio y realmente en todos los, digamos, ecosistemas altoandinos, que se llaman chusque. ¿Quién de ustedes conoce el chusque? Usted me dice qué planta es el chusque y la reconoce. Algunos de ustedes reconocen el chusque. Y les voy a decir que absolutamente todos, cada uno de ustedes, la ha visto pues 1.000.000 de veces, ha pasado al lado de ella, la ha tocado, la ha visto, y sobre todo ¿saben qué han hecho? No, pero ¿saben qué han hecho? Cada uno, todos ustedes, todos nosotros. ¿Qué? No. Ya.
Le han boleado machete como a ninguna otra mata. Es una especie que es como un bambucillo, es que la foto no se alcanza a ver bien ahí. Esperen que estoy intentando abrir el enlace anterior que me mandaste, si no me carga. No te carga, pero no sé si me WhatsApp te carga la aplicación. No hay problema, No me importa, estamos con el otro. mientras cargo. Mientras cargo. Sí, como si quieres. Un segundito, se me olvidó usted técnico, Ana. Ahorita se pone. Miren que aquí se ve ya un poquito mejor, ¿sí ven? ¿Ven la diferencia? Pero así estamos entendiendo esta vaina ahí. Miren la diferencia con el distinto. Lo que pasa es que en esta es una versión que todavía no es la versión final, pero la versión final estamos pues tiene errores pues de ortografía, o sea, esto fue antes de la revisión profunda pues que se hizo. Entonces este es el chusque. ¿Lo han visto? No, ya sí me lo identifican. Es como una especie de bambucito. Hay dos especies de este chusque. Y les cuento que esta es una de las plantas más importantes que tenemos en los ecosistemas antondinos. Y precisamente me gusta la oportunidad de contarles y mostrársela porque es triste saber que verdaderamente lo hacemos es por simple desconocimiento. Yo no utilizo la palabra ignorancia porque ni mucho menos. Simplemente no sabemos que es una planta que tiene una importancia ecológica tan alta. Y como simplemente no es una planta que es abundante, porque sin duda es abundante, y porque no es muy llamativa, no saca flores, pues no es como así un árbol así majestuoso, no tiene como una característica física para nuestros ojos importante, pues le boleamos machete a más no poder. Y es muy triste. Algunos de ustedes seguro que han visto una mariposa muy bonita que vuela a las zonas altas y ha pasado por el Escobedo a mediodía, una mariposa que es tornasolar. Seguro muchos de ustedes sí la han visto porque es una mariposa muy llamativa y bonita, que saca como un flor amarillo grande y como que brilla. Esa, por ejemplo, es una mariposa que depende exclusivamente del chusque para vivir. Y no solamente ella, más de 200 especies de mariposas dependen de esta especie para vivir. No solamente mariposas. Grupos importantes de escarabajos dependen de ellas. Hay una especie de ave que de hecho vive exclusivamente en los chuscales, nada se muere, se produce en el chuscal, conservación de agua, o sea, recoger agua en los ecosistemas. Es una planta de un poder impresionante que realmente nosotros no le damos como la visibilidad que realmente tiene, por lo que les digo. Entonces aquí empiezan como las primeras, digamos, analogías que nosotros queremos hacer con este proyecto, es que nosotros tendemos a tener como una visión muy rápida sobre las cosas, ¿cierto? Y una visión facilista en que, pues no sé, como no me gusta, como es feo, pues lo deshago. Y es un poco lo que me voy adelantando, lo que hablamos en el capítulo de los insectos y lo que ha sido, digamos, mi trabajo durante muchos años, es tratar de visibilizar la importancia, por ejemplo, que tienen los insectos, y me adelanto del capítulo. Porque los insectos nos generan susto, porque nacimos con permiso para matarlos, porque nos venden químicos para que acabemos con ellos, porque son un estorbo para nosotros, pero realmente son la base de la vida. Están los insectos. Entonces un poquito es como en el libro lo que queremos es recordar la importancia de esos seres que cumplen un papel absolutamente fundamental. Luego empezamos a hablar como el sotobosque en el libro, en la sección de plantas, esas plantas que están metidas dentro del monte, cumplen una función fundamental. Aquí se encuentran especies muy llamativas y conocidas como gamaraboyos, por ejemplo, que se reconoce mucho por su floración y que pues están muy digamos, presentes en muchas partes del municipio. Luego empezamos a avanzar como en el bosque, no sé si ven que estamos arrancando como la parte de la tierra muy bajita, de lo que está enredando, de lo que no tiene tallo. Empezamos a ver que en los estratos intermedios empezamos a encontrar especies de plantas que son epífitas, que vienen de las otras orquídeas. Aquí mencionamos dos orquídeas muy chéveres, interesantes, que tenemos en el municipio, que me parece muy bacano que las conozcan. Una es la Epidendrum repicabadense, que es una especie de orquídea pues, que fue descrita en honor al municipio endémica de Colombia, y otra familia del género Restrepia, que son muchas especies del género Restrepia, esta particular es la antenífera,
que es un género de orquídeas reconocido a nivel mundial por un personaje envigadeño, que se me olvida el nombre, apellido Restrepo, obviamente, con base, pues digamos que en honor a él se le nombró no solo la especie, sino el género. Recuerden que todas las especies, ya con un resumencito acá, está compuesta de dos nombres, un epíteto que es el epíteto específico y el género. Pues entre género y especie se forma pues digamos que el nombre completo de la especie, digamos el nombre y apellido. Entonces yo puedo tener muchos con el mismo nombre y otros con el apellido, pero solamente hay un Daniel Jaramillo, pero hay muchos Danieles, digamos acá. Entonces tener categoría de género, nombre, digamos en honor a alguien es digamos que algo sustancialmente mucho más importante. ¿Listo? Entonces encontramos las famosas bromelias, que son también plantas importantísimas para la reproducción de muchos otros seres, como por ejemplo los anfibios, y encontramos las plantas que vemos en el dosel, que por ejemplo hablamos del cauce, que es un árbol que está en vía de extinción, que tiene una floración muy bonita, que está en las zonas altoandinas, los robles, que son los quercus, que son especies divinas que albergan un montón de vida con el tamaño que crecen. Aquí tenemos una palma muy bonita, que es una especie de palma de cera, no es la misma palma de cera del Quindío, pero es, digamos, hermanita, o sea, Ceroxylum bregatum y la de Quindíos quindiensis, pero son dos especies muy bonitas pues, que tenemos acá, la olla de mono, son especies que tenemos en el municipio de las cuales tenemos que sentirnos orgullosos. Y obviamente tenemos el tema de la diversidad urbana, que también hace parte de la riqueza que tenemos. ¿Qué viste ahí? ¿Lo identificaste? Muy bien, cacao sabanero. La brumancia, la planta de la que sale el temible burundanga, pero también la maravillosa... por eso se llama borrachero, porque supuestamente cuando uno se duerme debajo de este árbol, cuando está florecido, se despierta borracho, aunque yo creo que más borracho es que está entrando. Entonces tiene componentes, se me escaparon componentes alucinógenos poderosos, pero es una planta muy bonita, hospeda mucha vida, alimenta a muchos seres y la encontramos en jardines normalmente, pues digamos que está como dentro de todo. Listo, luego seguimos digamos como con el punto más bajito que es, digamos que ya tenemos entonces el ecosistema, arrancamos de lo más bajo del bosque, empezamos a describir lo que es el bosque en general, los diferentes estratos, diferentes tipos de plantas y bosque que tenemos, y luego ya vamos a ir un recorrido sobre diferentes grupos ya faunísticos. Arrancamos con los insectos, y yo te puse primero una mariposa, mis queridas y adoradas mariposas. Como les decía Ana, pues digamos que mi trabajo se ha centrado en las mariposas, digamos como eje. Inclusive en los procesos de educación nosotros, cuando hacemos los talleres con los niños, las actividades que hacemos también con adultos, obviamente hablamos de mariposas, pero lo que se convierte es como más en una excusa que en un fin. La mariposa es un medio muy bacano para educar y para enseñar, porque además tiene un montón de simbolismos, el tema de la transformación, de la metamorfosis, que muchos conocen. Entonces el tema de las mariposas da como para enseñar muchos temas y hablar de muchas cosas. Entonces afortunadamente le dimos a un buen grupito para sensibilizar a los grupos, pues, diferentes grupos, digamos, con los que trabajamos desde niños hasta adultos mayores. Y entonces empezamos a ver esos grupos, esos animalitos ocultos que hay en el monte, que son chiquiticos, que nos da miedo. Vemos eso, pues, y mejor dicho, les garantizo que ustedes ven eso y lo primero que hacen es, les voy a decir la frase: ¡venga, traiga la chancla! ¡No te muerte, bicho! ¿Sí o qué? Nos da susto, y es una cosa natural, porque el ser humano tiene una característica, no sé si buena o mala, digamos que ante lo desconocido, la respuesta inmediata es miedo. Es como una respuesta, exacto, una reacción inmediata como una reacción. Yo no te conozco y de una, ¿quién sos vos? No te quiero cerquita. Entonces, no sé si es un mecanismo de defensa que se nos ha creado durante tantos años de existencia, pero particularmente se ha desarrollado con los insectos. Pues decir, nosotros vemos un insecto y un insecto es significado de enfermedad, de dolor, de suciedad, de podredumbre, de muchas cosas, pero realmente se nos olvida que los insectos literalmente son la base de la vida. Sin los insectos nosotros no estaríamos aquí conversando, así de simple. Los insectos cumplen una función fundamental que todos saben, que es la polinización. Para eso conocemos pues a las famosas abejas, pero inclusive estudios han demostrado que las polillas, que son otro de los insectos menos queridos por la gente, pero que además les digo que las polillas son
hermosas. Ahorita les voy a mostrar una que encontramos divina, que me gusta mucho. Las abejitas que creo que les tenemos un poquito más de cariño, pero pican muy duro, pues las queremos un poquito más, las respetamos, porque nos llevaban ya muchos años no vendiéndonos, sino recordándonos la función que tienen las abejas. Entonces creo que las abejas ya las estamos viendo de manera distinta, ¿sí o qué? Como que ya uno ve eso, este bicho pica durísimo, la lápiz melífera, pica durísimo, pero ya la vemos como todo bien, la abejita, ¿sí o qué? Vamos a cuidarla. La saca un suavecito, no la mate, llama a un especialista. Antes usted veía la finca o panal y ¿qué decía? Le olía a eso, mejor dicho, tírele fuego a eso, tumbe el árbol. Ya de pronto ya uno no dice, oye, vamos a llamar a un especialista, vamos a llamar al área metropolitana, ¿cierto? Llévesela acá, pero, porque la verdad es entendible que hay un riesgo, pero yo creo que, por ejemplo, con las abejas es el primer grupo faunístico de insectos con el que hemos, creo que, empezado a cambiar un poquito el paradigma, ¿sí o qué? La idea es que lo hagamos con todos, porque todos tienen una función y por eso aquí mostramos de todo. Las abejas de las orquídeas, que son divinas, los diferentes grillos que tenemos, los cucarrones, que es otro grupo que a mí me fascina, pues lo que más me gusta fotografiar a mí también son cucarrones, que son un grupo, además les digo, de lo que más existe en el reino natural, son cucarrones. En serio. Pero de lejos, los segundos son mariposas y polillas, pero lo que más hay en cantidad de especies y diversidad en el mundo son los coleópteros, que son los cucarrones. Entonces la función que cumplen son impresionantes, pues, y hacen de todo, sirve para todo, y son además, en mi concepto, fue supremamente lindo los cucarroncitos. Pues tenemos muchos tipos de cucarrones acá en el municipio, miren estos tan hermosos que tenemos, unos chiquiticos, diferentes grupos que son desconocidos, que son los membrácidos, que la gente también les da mucho susto. Seguro muchos yo cuando estaba en el colegio chiquito los llamamos helicópteritos, pero muchas veces ven como los insectos toro, pues no sé, un bicho cualquiera, pero los membráceos son divinos, y eso es un bichito chiquitico. Esta foto me gusta mucho porque miren que nos encontramos este grupo de membráceos debajo de una planta de una solanácea que produce en la parte de abajo unos chocitos. Y es muy particular que vemos que, pues, hay una evidencia como el desarrollo que ellos han tenido con su entorno para camuflarse, exacto. Entonces, mira que son unos chuzitos y la manteca está así llena de chuzitos, tal cual el bicho sale lleno de chuzitos. Entonces me gusta mucho esa foto porque demuestra un poquito también ese proceso de mimetismo natural de eso. Pero miren, pues hay mucha gente le da susto, pues sí, que me impresiona, pero me parecen unas cosas como de otro mundo, pues como verdaderamente un alien. Las abejitas que son divinas, son las famosas meliponas, que seguro ya muchos también las conocen, que son las que no tienen aguijón, que están pues muy valoradas porque la miel que producen es de mucha mejor calidad que la de las otras abejitas normales. Esta foto, por ejemplo, bacana porque la tomamos ahí en la Secretaría de Medio Ambiente. Hay unos parásitos y ahí están, y yo venga, pues fotografiémoslas, y son muy bonitas. Las abejas papeleras, que también son muy bonitas, que también pican. Bueno, los abejorros, que son una función muy importante en el tema de la polinización. Y obviamente hice un mini capitulito de las mariposas, tenía que hacerlo pues con el perdón de todos, pero bueno, que se haga la rosca un poquito, porque la verdad, chicos, que tenemos una diversidad increíble. En Colombia somos el primer país del mundo en diversidad de mariposas, tenemos más de 4.000 especies ya registradas, con 4.010, 4.015 va la lista hasta hace por ahí 15 o 20 días. Tenemos una riqueza verdaderamente increíble, y me gusta contarles esta comparación entre lo que es Colombia y un país como Inglaterra. Inglaterra obviamente es un poco más pequeño que Colombia. En Colombia tenemos 4.000 especies de mariposas. ¿Y saben cuántas tiene Inglaterra? Todo Inglaterra, 59 especies. 59 especies. Es una cifra impresionante, pues de verdad que es que lo que nosotros tenemos es absolutamente absurdo en formas, colores, tamaños. Bueno, esta es la mariposa que les decía a la izquierda, la morsa que reproduce el chusque. Pues por la proporción de la foto no es igual, pero esta mariposa es 3 veces el tamaño de esta al lado, pues ahí no se alcanza a ver. Pero quería mostrar también las mariposas de las transparentes, que son unas divinuritas, las reinas del bosque. Ellas tienen un vuelo hermoso, porque como que uno le pasan por el lado sin hacer sonido, son como unas haditas literal dentro del bosque. Cuando vayan al monte, que espero que vayan mucho al monte, chicos, hay que conectar con ese monte profundo, pero aunque no tanto, después de 15 días casi me pierdo. En serio me asusté. Nosotros tenemos una reserva para allá al Carmen, y me dio por meterme por un desvío ahí, y pues
la careta estaba muy mala y la verdad es que casi no salimos, me asusté, pero bueno, muy bacano. Esa es la vida. Esa es la vida, pero no, la verdad que uno cuando está metido en ese monte, la sensación también es muy bonita, como de verdad que es que somos nada, muchachos, es que nosotros somos nada en este planeta, absolutamente nada, y nos creemos los dueños y señores absolutos, es muy triste, pero somos absolutamente nada. Bueno, esta que es una mariposa que me gusta mucho, también quería traerla de la familia de las mariposas de las marcas metálicas. Miren que esta es una mariposa que parece como pintada, como con unas goticas de soldadura. Esta la tenemos aquí en la miel, las patitas peludas, un poquito muy hermoso. Y miren esta polilla tan linda que además me gustó porque tiene los colores de Colombia. Esta es una mariposa nocturna, es decir, una polilla, la que la gente dice que es que llegó la muerte, es que me va a quedar ciego, que es que eso me va a llegar una alergia, cualquier cantidad de cosas. Las pobres polillas, pues, pero mejor dicho, lo que usted quiera, le echan la culpa a la pobre polilla. Y la verdad es que son mejores polinizadoras que las abejas, porque hay muchas más especies de mariposas, de polillas que de abejas, porque tienen mejor capacidad de adaptarse a los ecosistemas, porque tienen la capacidad de volar mayores distancias. Hay un estudio pues muy robusto que concluye que efectivamente las polillas son las principales polinizadoras del medio natural, no las abejas. Entonces, segunda tarea, vamos a identificar las polillas. Ya estamos queriendo a las abejitas porque polinizan, entonces es hora de que empezamos a querer las polillas, chicos, de verdad. Son unos bichos maravillosos, la noche es otro mundo y porque es oscuro y porque no las vemos, nos da susto, pero realmente son unos bichos absolutamente maravillosos. Si no hagan esto, pues no son divinas. No quieren dormir con eso al ladito en la almohada y apachuchados. No, mira tan linda, peludita, no pica ni nada. Vean esos pelitos tan lindos, tan hermosos. Bueno, esta polilla a mí me fascina, pues yo soy muy amante de las polillas también. Luego comenzamos con los herpetos, que es el grupo que incluye a los reptiles y a los anfibios, que son los primeros que se van a comer los insectos además. ¿Cierto? Miren que además sigue la cadena. Listo, estamos hablando de los bichitos chiquitos, invisibles, ya vamos viendo unos más llamadorcitos que tienen ciclos de vida un poco más largos, que pues obviamente no son animales muy grandes, pero tienen una función muy importante en los diferentes ecosistemas. Dentro de ellas obviamente las culebras, que hacen un proceso importante también de control biológico. Los diferentes tipos pues, de sapos y ranas que tenemos aquí en el municipio, que son absolutamente lindos y maravillosos. Yo sé que también generan algo de susto y pues, digamos, prevención, pero miren, por ejemplo, tan lindo, pues, esta función que tienen tan lindas las ranitas, pues, que llaman con los hijos allá arriba, ¿sí ven los naranjitos allá arriba? Esto es una cosa absolutamente hermosa. Aquí tenemos una riqueza de anfibios impresionante en el municipio, o sea, es impresionante la cantidad de anfibios que tenemos acá, las ranitas de cristal, que son hermosas, pues, a mí pues, me fascinan, me parecen absolutamente divina la ranita de cristal. Esta, por ejemplo, pues sí es una culebrita que tenemos acá que sí es venenosa, tiene una alta importancia médica, pero la verdad es que, vean, yo ando mucho en monte, mucho, pues, y se lo juro, pues, es que he visto 2 o 3 en mi vida, en serio, porque es que ya no les gustan los humanos. Entonces lo único que hay que hacer es dejar ese obvio, pues que quién, yo también, la verdad, somos un desastre, es la realidad. Entonces ellas, la verdad es que pues simplemente no para ver, pues como se hago la recta de chocolate, que es una cosa divina, pues espectacular. Hay muchas formas y tipos de los que tenemos los geckitos en la casa. Nosotros tenemos una familia de geckos y es tan bacano. En estos días, yo tengo 2 hijos chiquitos y en esos días tristemente una se metió en la puerta. Cuando cerramos la puerta, la tripamos. No, pero esos niños estaban en una tristeza, pero que le digo, bacano, porque antes uno no quería, y pues ya son parte, les juro, que son parte de la familia, pues viven en la casa, en la cocina, y son literalmente parte de la familia, la vemos pasando, están ahí, caminan por arriba, y la verdad, se los juro que son ya como unos bichitos más, pues otros habitantes de nuestro hogar, y eso nos encanta, pues esos viejitos no hacen nada, pues si comen de pronto las mosquitas, ¿qué? Son divinos. Bueno, tenemos una variedad importante, pues las boceadorcitas, pues que los bejuquillos que son muy bonitos que tenemos pues en nuestras montañas. Y luego pasamos al capítulo
de las aves, hacemos un recorrido rápido de las aves. En Envigado tenemos una riqueza impresionante a nivel de aves. Todas estas fotos fueron tomadas en municipios diferentes de las que tenemos, incluyendo de algunas migratorias que logramos tomar. Este es el famoso barranquero comiéndose una larva de una polilla, precisamente. Entonces, por eso la quisimos poner, porque pues tan bacano también mostrar cómo se van encadenando literalmente esa relación que estamos viendo. Es más, es que no es de la misma especie, no, olvídalo. Pero es una polilla muy bonita, pues, que no la tengo en la foto, no la tenemos acá, pero bacano ver que efectivamente lo que está pasando ahí, ¿sí? Las tangas reales que tenemos, el Carriquí, que para mí es de los habitantes más lindos de nuestras montañas, pues seguro lo han visto, tiene un canto hermoso, los colores, las formas, las antiguas, las diferentes, yo no les voy a hablar mucho de aves, las diferentes tangas que tenemos, el pichofue, que este sí es uno muy común que han visto seguro en muchas partes. Me alegra verte, hermano. Que es un bicho pues muy común en la ciudad, pero pues supremamente bonito. Queremos pues como mostrar. Obviamente el grupo de colibríes, que son también importantes en el tema de polinización. Precisamente los libros que les conté que habíamos hecho, que he hecho con la área metropolitana sobre los polinizadores de la burrada, y obviamente pues los colibríes cumplen un papel absolutamente fundamental en ese proceso de polinización. Tenemos todos los tenemos acá, el famoso currucutú que seguro todos hemos visto. Son divinos, de hecho en las salidas logramos ver varias especies de búhos. Encontramos un búho que no tenía distribución en el municipio, agregamos un búho pues como para el inventario de los que teníamos acá, y estos son unos animales absolutamente hermosos que vi en la noche. Lo encontramos aquí en la Heliodora, qué bonito, que está con su familia, el bichito ya acompañando a su familia. Esta es una de las migratorias que llegan en esta época, no, todavía están, ellas llegan por el lado de septiembre, empiezan a llegar las pirangas aquí a Colombia, ellas vienen desde Canadá y llegan a todo a todo Sudamérica, pues no solamente a Colombia, pero aquí al municipio llegan, y es un bichito pues muy bonito. Entonces hacemos el recorrido de diferentes aves que tenemos, la famosa y tampoco muy querida, tristemente, guacharaca. Pero es que, vean, yo cuando estaba chiquito, nosotros teníamos una finca en el retiro con mis papás, y llegaba una guacharaca, era una emoción tremenda, o sea, como que wow, llegó una guacharaca, un animalote grande, hermoso, una emoción, y ya estábamos mamados con las hijos que porque hacen bulla muy temprano. ¿Sí o no? Qué triste, pues. Porque lo despiertan a uno, porque no, estoy acá y me comen mi aguacatico. Bueno, sí, la verdad ya son un poquito, pues sí, dañinas entre comillas, pero también se ha puesto a pensar, por ejemplo, porque empezamos a ver mucho también en estas zonas urbanas otros animales como el zorro-perro, que hasta hace unos años era digamos, raro ver un zorro-perro, digamos, dentro de las zonas urbanas. Ya hoy por hoy, ver un zorro-perro caminando por ahí, por acá, les aseguro que por aquí ha pasado más de una vez un zorrito, pues también es parte porque tenemos una oferta alimenticia para muchos otros grupos. Entonces, inclusive también las carretas mías, cuando doy las charlas pues, muy específicas de lo mío, pues de polinizadores y de recomposición de ecosistemas, hablamos de cómo la ciudad sí puede crecer de la mano de la diversidad. Es decir, que nosotros pensamos que es que la ciudad es el desastre de la biodiversidad, y en parte es cierto, pero realmente la ciudad también puede ser ejes de la conservación y la existencia de fauna, pues digamos que tan importante como estas aves de gran tamaño y a su vez de depredadores como zorros, ¿cierto? Que llegan a vivir con nosotros. Entonces digamos, es un poco la invitación a que también entendamos las ciudades como espacios de biodiversidad. Es paradójico pensarlo, pero es válido y es cierto y es posible. No con todas las especies, seguro es difícil que tengamos un jaguar caminando pues por aquí, por la avenida del Poblado con Las Vegas, pues seguro eso no va a pasar. Pero sí tenemos una gran diversidad de muchas otras cosas que pasan, en particular, por ejemplo, de insectos o de aves que tenemos en la ciudad, y también de llegar a los mamíferos. Pues ahorita aquí en el libro, cuando hablamos también de los mamíferos, pues no sé si ustedes vieron un video que estuvo rotando hace nada, de hecho precisamente cuando hicimos el libro y salimos a buscar las nutrias aquí, en el río Yurá. Pues, ¿me entienden? Es como que verdaderamente tenemos la capacidad de convivir con otros seres, y ese creo que es el chip que hemos estado cambiando, de que verdaderamente nosotros queremos vivir es, no sé, rodeados exclusivamente de verde, pero un verde
campo de golf, ¿cierto? La manga cortada a 1 milímetro de distancia y solamente manga y eugenios y de pronto pinos, lo cual es todo menos diversidad y lo cual es todo menos naturaleza. En fin, es otra cantale, perdón, estoy con cantalejoso, ¿cierto? Qué pereza. Qué pena. Bueno, chicos, entonces aquí ya terminamos con el capítulo de los mamíferos. Hablamos del hermosísimo puma que habita en las montañas envigadeñas, camina, digamos, relativamente común en estas montañas, el chusumbo, que es un bichito muy lindo, el tigrillo, que son unos animales hermosos que tenemos aquí. Tristemente la cantidad de tigrillos que son atropellados es muy alto, es una barbaridad. La cantidad de animalitos que mueren es un bicho absolutamente hermoso. El grisón, las martejas, que son unas cosas divinas, pues son los monos nocturnos que habitan también en nuestras montañas envigadenses, estamos por aquí rodeados de ellas. Y otros bichitos tampoco tan queridos como las zarigüeyas. Realmente esta es una zarigüeya común. Esta es otra zarigüeyita, pues, que es más rarita, más digamos, menos común, pero hace parte del grupo de las que todo el mundo llama chuchas, con un desagrado tremendo. Y la verdad, pues uno entiende, pues, pero yo creo que también con las chuchas creo que se ha logrado un proceso muy bacano de sensibilización. ¿Sí o qué? Antes decíamos chuchas, ya muy poquito le decimos chuchas, ya le decimos zarigüeyita, que es un nombre creo que menos despectivo, ¿sí o qué? Entonces ellas también cumplen un papel fundamental en dispersar semillas, en darle comida a este zorroperro, al tigrillo, a todos los animales que vimos de aquí para atrás. Cumplen una función absolutamente fundamental. Tenemos solo perezosos, no sé si ustedes sabían, pero aquí tenemos perezosos, aquí en la ruinas de Zapallano tenemos esos perezosos que son supremamente lindos verlos subiendo entre las aves. Esta nutria que es una lindurita puesta en esta historia con esta nutria, esta foto que también es mía, fue maravilloso. Imagínense que yo me encontré esta nutria y se me vino encima, yo me asusté y se me estrelló, sí me montó, pero era como para que la contemplara. Pueden creerlo, este animalote que es grande, se me montó encima, terminé empapado y fue una cosa maravillosa, pues, la historia con esa nutria, porque pues, fue un bicho muy, muy lindo. Y esta taira también, que fue una foto muy linda que logré tomar en el proyecto del libro, en uno de los pasos de fauna que tiene la alcaldía por la montaña, pues dentro, pero han hecho unos pasos como para pasar, en fin. Fue muy bacano porque la Secretaría ha hecho unos ejercicios muy bacanos de monitoreo con cámaras trampa, entonces logramos identificar un patrón de unas tairas que estaban pasando. Y nos le montamos pues la cacería a la tairita y efectivamente, o sea, fue una cosa mágica porque llegamos, nos organizamos, nos pusimos, yo me metí tal, le ubiqué como la salida, estaba saliendo por acá, me metí así como detrás de un pues, arbustico tan así en el monte. Y le juro pues que a los 10 segundos ¡pam!, va apareciendo esa taira y esa emoción tan grande, verla ya a 2 metros de distancia, fue una cosa maravillosa, esta tairita, y era un bicho muy grande, no sé si algunos han tenido oportunidad de verla. Ella no es fácil de verla porque es muy escurridiza, pero es un bicho de este tamaño, o sea, es una cosa grandota. Ella se devolvió y se iba a meter así como por el camino donde yo estaba, por el caminito, y dije, ay, pucha, miren esas uñas. Entonces, obviamente, desde su estudio estaba acompañada, ya anda mucho en pareja, pero la tenemos acá en el municipio y es muy bacano tenerla. Los murciélagos, que también tienen algunos mucho temor y respeto sobre ellos, pero son unos animalitos supremamente lindos, también mucha importancia en la polinización de las cuestiones de semillas, y el zorrito perro, pues que es un nuevo protagonista del paisaje semiurbano y hasta urbano también de ciudades como Envigado. El zorrito es una cosa maravillosa, espectacular. Y el olinguito, es de los últimos mamíferos que han sido descritos por la ciencia. Imagínense que este bicho se describió científicamente hace apenas 12 años, como en 2003, 14 años, algo así. Entonces es un animalito absolutamente divino. Yo le monté mucho la cacería para este proyecto, desafortunadamente no lo logré. Cuando terminamos el libro, y yo no me acabo con la cara. Ya el libro estaba terminado, ya sabemos a dónde estaba llegando y le pegué el viajecito y lo logré fotografiar también en una zona también del Payano, digo, ya cerquita con Caldas,
y logramos tomar las fotos no a uno, sino a dos boliquitos que son divinos. Lastimosamente no quedaron esas fotos en el libro, pero es un bichito absolutamente divino que tenemos aquí en estas montañas, hay que cuidarlo. Las otras tercitas, los ñeques y el titigris que es importante mencionarlo y está en la portada porque es un bicho endémico que está en peligro crítico de extinción. Lo tenemos mucho en el municipio, hay poquitos lugares, digamos, como las poblaciones como el municipio de Envigado y es una hermosura que tenemos que cuidar. Terminamos con las ardillitas, con otras de los tipos de las arigüeyas que tenemos acá y pues digamos que con eso terminamos el libro. Que espero que pues ahí lo hayan podido ojear, pero que verdaderamente queremos que lo disfruten y se lo gocen, lo lean, lo comparten, lo disfruten y ese es como un poquito el resumen de este cuento. Muchísimas gracias, mucho que aprender, no sabemos nada. Bueno, entonces vamos a, antes de que sea el mediodía, vamos a abrir espacio pues entonces para el conversatorio. Le doy por favor el paso a mis compañeros, Paulina, Camilo, para que vengan adelante. Otro micrófono. Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a leer una pequeña contextualización, ahí espero que Daniel de pronto me ayude si pueda explicarnos un poquito más eso y luego vamos a hacer una pregunta para que los profes y para que ustedes también se reflexionen y si quieren compartir alguna cosa pues sería muy importante. Pues, bueno, ya los presenté, muchas gracias nuevamente por estar acá. Vamos con la primera pregunta de este conversatorio. En el universitario, si entendemos el aula como un relicto, ¿cierto? Como un remanente estratégico de saber en medio de todo el entorno universitario, aclarando que desde la biología relicto entonces se refiere a remanentes supervivientes de asociaciones biológicas, ¿cómo pueden nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje evitar que el aula se convierta en un espacio aislado y en cambio hacer que funcione como un punto que conecta y permite interacciones donde el conocimiento dialogue con otros saberes y se integren en los desafíos reales, ambientales y sociales que tienen el territorio? ¿Quedó claro el contexto? ¿Quedó clara la pregunta? Sí. Muy bien. Adelante. Bueno, buenos días para todas y para todos. Gracias, Ana, por la invitación. Muchas gracias. Esa presentación, pues como que además, un poco sin entrar a hablar del aula, ya nos estaba situando por el contexto también en el que estamos y en lo cotidiano, ¿cierto? Bueno, frente a la pregunta, Ana, yo creo que hay un gran reto que tenemos en el escenario, que lo pone ahorita Daniel también, desde el ejercicio de reconocer, en tu caso, como lo pones, como el encuentro con la vida, también desde una apertura sensible a ese mismo encuentro, ¿cierto? Y el reto nuestro tiene que ver entonces con reconocer el espacio del aula como un espacio abierto también, en términos de reconocer los saberes que allí confluyen, que no solamente, y acá justo esta semana, en una de las clases, estábamos retomando la voz de un autor que quiero mucho, que se llama Jorge La Rosa, y Jorge La Rosa precisamente nos habla de la importancia de reconocernos como seres de experiencias, ¿cierto? Como que estamos en la experiencia de la vida, pero también en la experiencia cotidiana del encuentro con los otros y las otras, ¿cierto? Y este autor específicamente nos plantea también algo que viene al punto, y es como no solamente en el ejercicio del encuentro y el reconocimiento del saber confluye el sujeto cognitivo, que es pues el sujeto del pensamiento, el informado, ¿cierto? Como el enciclopédico, ¿cierto? Sino el sujeto de la experiencia, ¿cierto? Es decir, el sujeto a quien la vida le pasa, ¿sí?
y Walter Benjamin diría que estamos pobres de experiencias, como que la vida pasa pero como que no nos pasa, ¿sí? Lo que decías ahorita, cuántas veces hemos visto y no hemos visto, ¿cierto? Entonces el reto tiene que ver con reconocer el escenario del aula como ese escenario donde confluye también el saber de la experiencia de nuestros estudiantes, ¿sí? Es decir, cómo llegan al aula también con sus vidas, con sus historias, y esas también están puestas allá a la discusión. Por supuesto está el saber teórico que dialoga con ese saber de la experiencia, ¿cierto? No es solo el saber teórico el que necesitaríamos que circule, ¿cierto? Y acá también quiero traer a De Souza de las epistemologías del sur, ¿cierto? Porque precisamente siento que hay un llamado y es a ampliar ese encuentro de saberes también hacia el reconocimiento de los saberes no hegemónicos, ¿sí? De los saberes, decían ahorita también, como los saberes ancestrales, ¿cierto? Y nuestro rector también lo planteaba ahorita al inicio. Entonces, creo que ese va siendo uno de los principales retos, y sé que por ahí hay otras preguntas que relacionadas, entonces puede ser como hasta acá, el reconocimiento del saber que cada uno y cada una tiene desde su vida, su experiencia, que de ahí dialoga con ese sujeto cognitivo, pero que no es el que prima, sino que está esa circularidad también en la construcción de saber. Bueno, primeramente darle gracias a la profe Ana por la invitación, a Daniel por este gran ejemplar y todos los autores, y por este ejercicio que nos abre la universidad. Un ejercicio para mí de una manera personal muy hermoso, porque muchas veces compañeros docentes tienen mucha trayectoria. Llevo 10, 11 años en docencia universitaria, pero algunos llevan 25, 35 años en esa trayectoria. Desde un ejemplar de la biodiversidad del territorio como es el municipio, pasarlo al aula de clase y evaluarnos ese espacio como, bueno, somos un ecosistema. ¿Será que la universidad, las aulas de clase se comportan como un ecosistema? Realmente sí. Para dar respuesta a la primera pregunta, para que nuestra aula de clase no sea ese espacio aislado de cómo desde mi experiencia he afrontado ese reto de que no se vuelva algo olvidado. La compañera lo expresa, ¿cierto? Desde el conocimiento, desde la experiencia docente hacia nuestros estudiantes, pero yo lo veo desde el punto de vista del relacionamiento, de la interdisciplinaridad de los saberes. Muchas veces los estudiantes llegan a clase y el docente inicia con la clase y no hay una interacción de quiénes son ellos y quiénes somos nosotros como docentes. El rector nos hacía la invitación ahorita en la presentación, y es que no solamente somos esos maestros que orientamos algo magistral, ¿no? También nos conectamos con el estudiante. Entonces, desde esa experiencia es para llegar a ese relacionamiento entre el aula, y no estar muy lejos desde otras, es mostrarle al estudiante de que debemos de hacer sinergia con otros saberes, como por ejemplo desde las matemáticas, desde las matemáticas, cómo aportar a la biodiversidad, por ejemplo, porque son importantes las matemáticas acá. El libro nos muestra resultados desde la fotografía, ¿cierto? Desde una descripción, desde lo biológico, pero desde lo ecológico existen hoy modelos desde las matemáticas para poder describir qué tan biodiversos somos, ¿cierto? De aquí, desde este libro, podemos partir a esa mirada, bueno, metamos las matemáticas a esto. ¿Cómo nos podemos comparar Envigado con otro municipio? O Envigado tal vez con, pues lo podríamos hacer con otro país. Entonces, finalizando, una de esas respuestas frente a cómo no ser una aula aislada es eso, siempre mostrarle al estudiante de que hacemos sinergia con todos los saberes. Y algo muy bonito que he visto acá en la IUE, y es que aunque no hay un programa de ingeniería ambiental, tenemos un programa de tecnología de la gestión ambiental. Lastimosamente
es virtual, donde dejamos de tener esas vivencias presenciales. He visto que muchas de las facultades y programas trabajan en área ambiental, desde todo lo que tiene que ver con contabilidad ambiental, e incluso también desde la ingeniería se han hecho prototipos de las tecnologías de la información. Y también nos contaba el rector que la profesora está trabajando en un proyecto desde cómo leer la normatividad del punto de vista ambiental. Entonces no es que no lo estemos haciendo acá, lo he evidenciado acá en la comunidad, muchos propios lo hacen y quiero reconocer ese trabajo, de que se ha hecho ese proceso de la interdisciplinaridad y haciendo sinergia con los otros saberes. Muchas gracias. Recuerden que si alguien tiene algún comentario o reflexión que hacer, lo puede hacer. Daniel, si quieres intervenir. Hola, bueno, agradecerles por sacarnos de la cotidianidad, lo decía el doctor al inicio. A veces nos ocupa mucho lo cotidiano, la inercia. Yo creo que es una fuerza que nos lleva y nos consume. Ahorita me preocupaba tanto, pues, junto con Daniel en su exposición, porque Daniel estaba tan interesado en que se mostrara bien el libro. Entonces él seguía. Entonces no es un asunto de que él no domina, entonces se nota que es arrasador en el discurso. Pero no pensaba, pero ¿por qué está así? Y hubo algo que se me quedó. Él habló de que la imagen tiene que ser potente. Que la imagen, yo vi la imagen de la persona, pues sí, pero a mí me parece potente. Incluso antes de que me llegara el libro, cuando la logró proyectar, yo sentí la potencia y entendí el porqué. O sea, él, que fue quien tomó la foto y nos contó cómo vivió la captura de la foto, luego logró transmitirnos esa experiencia a través de esa foto, ¿cierto? Entonces, como profesor y en relación con el planteamiento que se nos pone, pienso en cómo nosotros podemos llegar, así como Daniel lo hizo como expositor frente a nosotros en distintos saberes, logró impactarnos, pues porque la reacción fue colectiva, cuando es que es eso, y cuando vimos el libro, no, es que, y eso existe, y más aún la pasión que tiene por el tema, ¿cierto? Y su forma de expresarse sobre los animales y sobre las distintas entidades vivas que nos integran y de las cuales dependemos, ¿cierto? Entonces, me planteo esta reflexión. Me declaro muchas veces incapaz en el aula de clase de ser igual de potente en la transmisión del mensaje que busque vincularnos a todos. Y en esa impotencia uno termina decantado muchas veces por la inercia en la que estamos instalados, ¿cierto? Una inercia productivista, extractivista, negacionista, que invisibiliza la biodiversidad, ¿cierto? Entonces, entre la pregunta y la disertación, quería dejar como sobre el aire esto, ¿cierto? Que todos, me incluyo ahí, tenemos la posibilidad de recordar que conectarnos está muy cerca, que era lo que nos decía Daniel ahora, es que esto es allí. O sea, aquí no nos estamos yendo ni a la Amazonía, ni a la... No, eso está allí, eso está aquí, la riqueza que tenemos. Luego nosotros también somos seres vivos, somos una potencia, pero nuestras potencialidades tenemos que conectarnos. Aquí vendría el asunto, ¿cómo hacemos para conectar? Al principio, pues yo vengo de dar derecho de familia a las 6 de la mañana, estaba haciendo un examen oral, interactuando con mis estudiantes y vengo a escuchar, y bueno, ok,
pero al principio me sentía muy ajeno en el discurso. Pero Daniel me fue llevando y ahora, ¿cómo me salgo? No hay forma, pues no hay forma. Y con la pregunta que nos hace Ana es, ¿cómo hacer que una vez salgamos de este espacio no volvamos a, ¿cuál fue el término? Al remanente, a la condición relicta, que es muy propio de un término del derecho sucesoral. Nos viene relicto, eso fue lo que dejó el muerto y es lo que usted ve de acuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos para seguir vivos, ¿cierto? Y conectados, integrando incluso lo que no ve, lo que parece que no es, pero está ahí con nosotros, ¿no? Entonces, nada, darles las gracias por este espacio tan potente y a Daniel por esa presentación que nos recuerda que el minimalismo en la manera en que es presentado puede ser muy potente, ¿cierto? Más allá de un discurso rimbombante, técnico, logró llevarnos al mensaje, ¿cierto? Desde sus áreas muy especializadas y hacernos ver con otros ojos a los sapos, a los grillos, a las polillas, y uno las veía y yo decía, son hermosos. Son divinos. El murciélago es maravilloso. Okay. Y es cierto, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Gracias por esa intervención. ¿Pasa a intervenir? No, pues sí quería, pero quería hablar con la otra pregunta porque inclusive es que me salieron muchas cosas de estas intervenciones de ustedes. Muy bacanas, además, pues como que piensa uno por muchos lados. Lo primero es que, o sea, con el tema de la conexión, yo fui el que coordiné el libro, ¿cierto? Es decir, a mí me llegó digamos, la oportunidad de tener un proyecto y yo les no queremos que lo dejes adelante. Y de alguna manera lo que mencionaba, digamos que en la contextualización de la pregunta, es verdaderamente, o sea, islas que están independientes, personas que trabajamos como con diferentes grupos específicos, pues verdaderamente ejercicios como estos son los que hacen crear esas puentes que son, inclusive en ecología, profe, lo sabes muy bien, que son los de conectividad, ¿cierto? O sea, la conectividad es fundamental para que un ecosistema sea sano y funcione bien, si no el ecosistema se muere. Entonces, digamos que proyectos como esos demuestran la fuerza de esa conectividad, un hilo conductor, en este caso es un producto terminado en saberes de conocimientos específicos diferentes, se pueden integrar y convertir en una cosa sana, viva, generadora de emociones y de cosas. Entonces, el ejemplo de naturaleza, de hecho, funciona específicamente acá en este, pues, como el ejercicio que realizamos, pues, y creo que también el ejercicio docente pues, es fundamental. Muchas gracias. Por favor, los que estén sin llenar QR de asistencia, les pido por favor que lo dejen. Hay dos por ahí votando y me faltan 2 libros. Ya son remanentes. Muy bien, vamos con la segunda pregunta, vamos a leer esta contextualización. El libro describe al suelo, miren qué bellas metáforas utiliza el libro. Describe el suelo como el corazón de los ecosistemas, lo que decía ahorita, de lo invisible, de la parte más bajita, donde va subiendo realmente la vida, ¿cierto? El núcleo de la vida anida de manera invisible. Dentro de este estrato, los hongos actúan como aliados invisibles de las plantas, formando redes subterráneas llamadas micelio. Este tejido no es solo una estructura física, es una red de comunicación y soporte que se encarga de compartir agua y nutrientes, reciclar materia orgánica y conectar ecosistemas. Muy bello, es muy bello. El texto resalta que los hongos son la base silenciosa que sostiene la biodiversidad y permite que la vida florezca en todas sus formas. Si el aula es entendida como una red viva de relaciones e interacciones, ¿cómo contribuyen los aliados invisibles como el apoyo emocional, la escucha generosa, los procesos de colaboración, a garantizar que los estudiantes en su mayoría tengan las condiciones o competencias orientadas al desarrollo del aprendizaje? Esos aliados invisibles en el aula. Esto nos lleva a un punto de comparación.
¿será que nosotros como docentes somos seres invisibles en el aula? A veces nos ha tocado, incluso el quehacer docente nos lleva a eso. ¿Cuáles son esas condiciones? Una de ellas es que tenemos los momentos magistrales, pero también se nos presentan otros momentos de relacionamiento personal, cuando aquel estudiante necesita ser escuchado, no porque no sepa resolver el ejercicio, sino porque pueda tener algún tipo de problema. Muchas veces, para poder que se dé esa conexión de ser un actor invisible en el aula, como docentes damos ese pie de confianza ante los estudiantes. Muchas veces el estudiante no le va y le cuenta a los papás lo que le está pasando, a su familia, muchas veces aquí le cuenta a nosotros como docentes. No es entender de que yo como docente voy a ser el amigo compadre del estudiante. El rol de nosotros muchas veces es solamente escuchar la problemática del estudiante, ser ese ser orientador fuera de clase, ¿cierto? Pero desde ese mismo ambiente que es el aula de clase. Entonces sí, somos aquellos hongos invisibles para nuestros estudiantes en su proceso de formación. Bueno, yo creo que esta pregunta se conecta de manera muy específica con un principio básico y fundamental, ni siquiera solo del aula, sino de la vida, ¿cierto? Pero estamos trayendo el aula como ese escenario vital, ¿cierto? Y es el principio del reconocimiento, ¿sí? Reconocer como casi que una se puede ir literal a que es reconocer, ¿cierto? Es un ejercicio que incluso yo creo que en casi todos los cursos que acompaño es como casi que el primero que hacemos, como ese reconocernos, ¿cierto? Y es un poco como casi que implica detenernos, ¿cierto? O sea, es un llamado a la contemplación también, ¿sí? Como un parar y mirarnos, ¿sí? Literal, mirarnos, ¿sí? Alguna vez, también es como anécdota, en un proyecto que estaba acompañando en Castilla hace un tiempo, con niños y niñas, estábamos hablando de la participación, pues era el tema, ¿cierto? La participación, ¿qué es la participación? Y tocamos el tema del reconocimiento. Entonces hicimos el ejercicio de reconocer qué es. Es como darle play 2 veces a conocer, ¿cierto? Entonces nos fuimos como en ese juego de palabras. Reconocer es conocer 2 veces. Y una niña que la cito, Luisa Fernanda Vera Meneses, yo siempre le he dicho a ella, donde vaya yo voy a decir eso y la voy a citar. Ya está grande además. Y ella decía algo muy hermoso que siempre lo nombro, y es, ella decía, si conocer es conocer como con la mente, y reconocer es parar y conocer 2 veces, entonces reconocer es como conocer con el corazón. Y yo dije como, wow, o sea, yo, Luisa Fernanda Vera Meneses, por si la van a citar. Y es creo que un principio fundamental desde nuestra labor también, y es esa invitación a la contemplación también en el escenario del aula, ¿cierto? Es decir, a reconocer lo que el otro, la otra es, nombra, dice, ¿cierto? Plantea como aporte de sentido también, reconocerlo con la sensibilidad distinta, ¿cierto? Y hay otro asunto acá que se juega, que de hecho es un postulado muy fuerte en Le Breton, que es la mirada, ¿cierto? Porque Le Breton nos plantea que la mirada es otra dimensión del contacto físico, ¿sí? Y por qué le tememos tanto a la mirada, ¿cierto? Y por qué se invisibiliza tanto muchos asuntos incluso en la vida cotidiana, ¿cierto? Porque hay asuntos que no queremos mirar, ¿sí? Y es porque mirar con la mirada implica un compromiso ético con lo que vemos, ¿cierto? Por eso no preferimos mirar muchas cosas, ¿cierto? No es un asunto como azaroso, ¿sí? Entonces, plantear el ejercicio de la mirada en el escenario
de clase también lo siento importante, ¿cierto? Incluso desde un ejercicio de disposición, ¿cierto? O sea, ya a mí me reconocen un poquito ya como hago un poquito de desorden porque yo siempre veo la clase en círculo y a veces son muchas sillas, entonces yo saco las sillas para el corredor. Las personas de servicios generales ya saben que soy yo y antes me ayudan a ponerlas, pero es como también metodológicamente nos disponemos para que esas ayudas invisibles también circulen, ¿cierto? Como que haya un ejercicio de mirarnos, haya un ejercicio de reconocernos, haya un ejercicio de apropiar eso que vamos nombrando también y reconocer que eso que te está pasando, que cuando leías el texto, pues te fuiste como en la anécdota y la traes y tiene todo que ver, ¿cierto? Porque la vida tiene todo que ver con la construcción del conocimiento, entonces creo que tiene, pues la plantearía un poco desde ahí. Y, perdón, ay, qué pena. Hay una apuesta muy, pues como, que sí, la siento también, y de hecho pues como en mi vida siento que la propio como apuesta ética y política si se quiere, y es lo que conocemos como la pedagogía del amor, ¿cierto? Él pues lo plantea, y es no el amor como el amor pues romántico, romantizado, tan lindos mis estudiantes, no, sino como acto político, ¿cierto? Es decir, casi que implica también el ejercicio, como decías ahorita, profe, de la escucha, ¿cierto? Que es una escucha detenida y de la misma contemplación, y que no solamente pues es un ejercicio como es de acá allá, sino es allá también, que ahorita también lo planteaba, ¿cierto? Lo que se empieza a generar, que también es como preservar entre ellos y ellas un espacio que va siendo seguro, porque precisamente circula la posibilidad de construcción y de saber en general, ¿cierto? Mira, yo siento que con la contextualización que hiciste, Ana, yo siento que lo que pasa con esta relación de los misterios y la comunicación entre los seres de la naturaleza, la verdad es que a mí se me viene una palabra a la mente, y es magia. Entonces yo quiero hacer una pregunta a mis compañeros y a ustedes, si quieren hacer una parte que me parece interesante. Para que la magia exista, o digamos que si ya hablamos antes del espectáculo de la magia, o sea, uno lo que pasa con la persona que ve, digamos, hace el proceso mágico, la sensación que se genera en la contraparte es sorprenderse, ¿sí? O como que wow, o sea, como asombro, ¿cierto? Y una cosa que les quiero preguntar, y a ustedes también, que pues es bacano también que conocer qué piensan de esto, que yo no soy docente, yo sensibilizo, pero de una manera muy distinta. Educador en algunos de los procesos es, o sea, digamos, cómo hacer para que esa contraparte, digamos que para mí es muy fácil, porque cuando yo cuento, digamos que cuando llego a mostrarles estas cosas, digamos que es más generar como esa chispa en la sorpresa, ¿cierto? Como que, ay, no madre, mira esto. Y por ejemplo, cuando hacemos con los chicos en el mariposario y tenemos el espacio que cogen una larva y ven cuando nace una mariposa del capullo, generamos eso, sorpresa, magia. Entonces le generamos de esa manera la emoción de sorprenderse. Y por eso es que yo creo que los procesos que nosotros hacemos, que son fuera del aula, que no se pueden vincular a un proceso, digamos, de educación tradicional, pero el poder está en eso, en esa capacidad como de que se generó una sorpresa, ¿sí o qué? Pues yo creo que ese es precisamente el reto de ese proceso educativo, que me gustaría que no sé si ustedes o alguno de ustedes, desde qué punto ese proceso educativo puede uno vincularlo como para generar esa chispa y más que ser el profe, ser el mago de que, pues madre, este man como me dijo, wow, o sea, ¿de dónde salió eso? Salí sorprendido. Creo que son las cosas que más gancho pudieran tener. Entonces, pues la pregunta en relación es con eso, porque es que yo no puedo escribir eso, o sea, de verdad que eso es como magia, o sea, hay un contexto científico que más que irse a explicarlo es como que, y como le digo, con el proceso de la metamorfosis, yo de verdad a los chicos, a la gente, a mis amigos, el que sea, yo le digo, para mí esto de esta manera, eso es mágico, hermano, eso es mágico, estos colores, estas formas y cómo se transforman, y esas técnicas que utilizan, o sea, es verdaderamente magia.
y por eso es que se genera como esa conexión ahí como con la contraparte, en el proceso pues de generar esa sorpresa. Entonces creo que esa pregunta me gustaría reenfocarla a ustedes en cómo desarrollar ese proceso de sorpresa, de no perder el contexto. Buenos días. Pues vaya que ya ustedes generaron con nosotros. Pero estoy tan feliz hoy porque lo que ustedes nos transmiten, porque yo quiero tratar con esto, en la Biblia dice ¿cómo es que dice? El que esté libre de pecado y la piedra, entonces yo quisiera preguntar, yo creo que lo que estamos hablando de una u otra manera hemos matado un bicho en la vida. Uno dice, en verdad creo que lo hice mal, pero quería transmitir esto con nuestro rector y con nuestro vicerrector académico. Tenemos pues para anunciar también, creo que es muy pertinente con la pregunta que hizo Ana y usted, con el tema del suelo. Y es que precisamente con la Universidad de Ecuador y con la institución universitaria en Envigado nos acaban de aprobar un proyecto de investigación que se llama Los Saberes Ancestrales. Nos hemos venido conectando y creo que eso va a ser realidad acá con la universidad. Pues no sé si podría decirlo acá, pero con nuestro rector, no, sí puedo porque lo tiene el PEDI. Aquí va a pasar algo mágico en la universidad, y es que yo creo que vamos a empezar a transmitir eso que creo que uno llama a veces creo mal, la maloca, pero que ya pude entender por ahí que parece que no es así, sino que es como la casa madre, y que con esa magia que usted decía, en esas conversaciones que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que esa magia que usted mencionó está en el suelo, en la raíz, o sea, y que todas esas raíces vienen, el sol nos transmite, y todo está interconectado en la tierra. Y este centro de la IUE, dentro de poco, va a transmitir esa magia, porque con lo que van a hacer ahí, pues no puedo decir todavía qué, pero con lo que van a hacer ahí, yo creo que todos de una u otra manera vamos a empezar a entender esto. Ojalá me gane un libro ahorita para pero sí, tiene que ver con eso. Bueno, yo quiero felicitarlos porque es un evento muy diferente, porque siempre nos enfocamos como en lo académico y lo intelectual y olvidamos el tema del ser. Y para completar un poco lo que decía la docente Paulina, me parece que una de las cosas más importantes para el método científico es la observación. Cuando tú observas, tú no solamente contemplas, sino que también identificas. Y un docente cuando observa a sus estudiantes, como lo que no hacemos, por ejemplo, que vamos a montar bicicleta, pero no observamos la biodiversidad que está ahí. Entonces, cuando un docente puede observar a sus estudiantes, puede identificar diferencias y diferencias importantes. Por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Juan Camilo nos decía, con esos estudiantes que presentan condiciones diferentes y que necesitan una pedagogía y una metodología diferente, entonces nos permite hacer transformaciones en el aula necesarias para involucrar a esa persona y hacerla parte en un contexto diferente. Entonces yo sí pienso que no solamente nos hace falta el tema de la observación de la biodiversidad, porque miramos todos los pajaritos, pero no identificamos sus colores, su plumaje, sus características, sino que como que eso pasa, como decía el profe Víctor, como que somos inertes frente a esa situación, sino también lo hacemos con nuestros estudiantes. Incluso cuando somos nosotros los estudiantes, tampoco contemplamos a nuestro docente y lo juzgamos, o sea, como no es como yo espero, como yo quiero, lo juzgamos como lo clasificamos, es un buen docente, es un mal docente, es un docente tirano, no es un docente, es un docente democrático. Entonces yo sí quisiera como dejar la reflexión y la conclusión del evento, que el tema de la observación como base del método científico es muy importante porque es lo que nos permite contemplar e identificar la diferencia. Muchas gracias. Buenos días, Javi Sánchez. Primero, por la presentación del libro, la primera pregunta es ¿dónde lo puedo comprar? Pronto se lo gana. Ahora lo compré que no
Pero también quería pues como abonando y complementando todo lo que los compañeros han dicho, ustedes también, que parte de esa magia, como dices tú, está en disfrutar las cosas que a uno ni siquiera paisaje, que uno ni siquiera lo tiene. Y pongo como ejemplo de que en donde vivo, yo disfruto mucho a las guacharacas que viven en el barrio, se la pasan por el barrio, pero yo sí disfruto mucho cuando ellas están en mi edad y nos despiertan con su ruido. A mí me encanta despertar así, pero es eso, es un gusto de disfrutar eso que para otros ni las escucharán o les molestará, mientras que para mí es un placer. También tuve una situación maluca con los murciélagos que hicieron nido en mi casa porque es el último piso durante muchísimo tiempo, hasta que por fin pues logramos sacarlos, muy bueno que vivan en el hábitat de ellos. Pero también es como esa recordación pues de que hay mucha biodiversidad alrededor. Por ejemplo, algo que triste pero al mismo tiempo no lo es, hay una familia de halcones que vive también allí, que ya los he visto criar como tres veces. La cría uno la ve cuando ya empieza a volar y después se pierde. Imagino pues que irá ya a otras zonas, pero la parejita sigue por la zona. Y ese día de que sacamos los murciélagos hicieron un festín. Claro, sí hicieron un festín, pero entonces pues qué pesar de los murciélagos, pero igualmente la familia ahí tuvo su buen manjar aquel día. Entonces también es como lograr ver eso que muchas otras personas ni lo hubieran visto, ni disfrutado, ni recordado, que ni siquiera sería paisaje, porque para mí paisaje es algo que disfrutar, simplemente sería algo que ni contaría ni viviría, y lograr en esas cosas que son, puede decir comunes o no, pero que se pase de lo común a algo que uno va a recordar y va a poder contar y disfrutar a posteriori. Entonces esa parte también creo que complementa mucho lo dicho el día de hoy. Y el libro, les cuento, aprovecho pues para echarle la pullita, pues es la pregunta más difícil, pero entonces aprovecho para decirles que estén pendientes, si no siguen a la Secretaría de Medio Ambiente, sigan ahí como en redes, porque de hecho yo también le estaba comentando pues a Ana o a Ladis, no me acuerdo, que me han preguntado demasiado pues dónde conseguirlo. Y yo fui a la reunión estos días y es que estén pendientes, pues como que está pendiente, que van a haber varios eventos, como un libro institucional no se vende y está diseñado para que sea herramienta educativa para los diferentes proyectos de la alcaldía, pero ellos se va a estar regalando, pues sacaron 1000 copias del libro, entonces se van a estar regalando el evento. Entonces ahí la invitación es para que cuando les caigan los estén un poquito como pendientes de esas actividades para que, porque eso lo tenemos Yo quiero decir algo con relación a la pregunta que hizo. Y luego cerramos ya cerrando. Desafortunadamente, Perdón. tranquila, adelante, para que hagamos la rifa y ya vamos terminando. Bueno, perdón. No que le agregó esa pregunta, esa no estaba. Esa es la idea de una conversación. Está muy bueno. Bueno, y pues yo creo que frente a esa pregunta, que me gusta mucho como lo nombras, como desde el asombro, ¿cierto? Desde la magia. Bueno, dos cosas. Una es que creo que primero también, o sea, antes de buscar la provocación desde la pregunta en el aula con mis estudiantes, yo creo que esa pregunta tiene que haberme pasado a mí. O sea, como que antes de llevar como desde el sujeto de la transmisión de conocimiento, ¿cierto? Un saber, yo creo que eso yo me las tengo que haber visto con eso, pero ni siquiera solo en el libro, sino también en la vida, ¿cierto? O sea, como yo antes del encuentro con mis estudiantes, pues tengo que haber tenido también unas preguntas conmigo sustanciales con relación a eso que voy a llevar, ¿sí? Eso en primer lugar, o sea, primero yo asombrarme, ¿cierto? Porque yo voy a hablar también desde ese asombro, ¿cierto? Sí, desde ese asombro, que es lo que vimos ahorita, ¿cierto? Cuando nos hablabas y que por eso
el profe lo ampliaba, ¿cierto? Y dos, es que no, tienen que leer ese texto, pues para que se asombren. Como lo tengo fresquito también, que el de sobre la experiencia de la rosa, porque mis estudiantes me decían, es que yo creía que todo era una experiencia y no, ¿sí? Porque cuando él nos habla de qué es una experiencia, dice que es eso que nos pasa, y es como que hay eso que nos pasa, pero empieza en un juego de palabras hermoso, ¿sí? A decir que eso que nos pasa es algo que viene de afuera, pero que nos atraviesa adentro y no nos deja igualitos e igualitas a como nos encontramos en un primer momento, ¿cierto? O sea, cambia mi forma de pensar, mi forma de sentir, mi forma de hablar, por mí misma, por un encuentro, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que el escenario del aula está llamado a ser lugar de experiencia, o sea, a que algo nos pase ahí, ¿cierto? A que esté ese asombro y esa magia, ¿sí? Pero entonces por eso es importante que algo a la gente primero le pase, para después encontrarse con que además que una clase no siempre es la misma, por más que el tema sea el mismo, por más que la misma cantidad sea el mismo y el aula física sea la misma, ¿cierto? Y eso tiene que ver con cómo se puede generar la experiencia en el aula, creo yo, que es parte de lo que nos mostraste ahorita. Va. Vamos a cerrar. Listo, sí. Pero damos un cierre, profe. Bueno, yo quería aportar la pregunta acá de Daniel, y es cómo dejar a los estudiantes superados. Realmente dio la respuesta hace rato, llevar algo potente. Con la intervención acá del profe. ¿Cómo llevar algo potente? La profe Polín decía, me preparo antes de, ¿cierto? Pero hay algo que yo le quiero aumentar y es innovación y actualización. ¿Qué hay hoy diferente que les puedo llegar a mis estudiantes en Yaguá? Un nuevo software, una nueva aplicación, un nuevo libro que salió. Entonces, quiero como dar esa información a la Tremendo reto tienen ustedes. Felicito a todos, felicitaciones. Bueno, desafortunadamente tenemos que dar cierre porque el tiempo no es suficiente. Nos va a tocar hacer una segunda parte porque teníamos un montón de preguntas súper bellas formuladas para hacer, pero bueno, no hay problema. Les quiero agradecer mucho su generosidad, su tiempo. Y antes que nos vayamos, entonces vamos a hacer la rifa de estos 4 ejemplares que tenemos acá. Para hacerlo, entonces vamos a utilizar la lista que generó el Forms de asistencia que ustedes diligenciaron y una aplicación que él dice, tiene aquí para lanzar al azar 4 números de la lista. Les voy a abrir la lista. Pero los que no estén, no. Los que no estén perdiendo. El juez, juego, rifas y espectáculos. El auditor. Listo, entonces, le voy a generar 4 números al azar. Listo. De 1 a 46 que son. De 1 a 46 y 4 números. Listo. Ah, pero tirar los 4 de una vez. Sí. Ah, ok, ya. Generar los números. Listo. Ah, ya eso no se quedaron de la. Esperen que genere otro. No, ya salió. Entonces, el 3. A ver, me lo gané. El 16. Está. Pero bueno, yo la apruebo. Por lo menos es donde pudiera Generaste los números de los Hace una lágrima. No, se está generando. El 1 9. El 18. Ya la biblioteca. 39.
Jenny Andrea González. Sergio, Se lo fue. puedes generar. Vamos por el 4. Bueno, pues, a ver. Te voy a generar uno solo. ¿Listo? Generar uno. ¿Cuánto? 19. Ya, por favor. Sí. Por 28. Por 10.